Y aún ahora se está con mucha más fuerza utilizándose. Al ser humano. Empezamos. Ya. Entonces empezaremos. Vamos a empezar diciéndote que es un procedimiento mediante el cual se administra una solución intravenosa que contiene agua, aminoácidos. O sea, son los principios activos básicos de vida, ¿no? Eso tiene que grabarse. A veces no se hace ideas y de qué siempre le estamos dando, ¿no? Vamos a darle agua. Es un componente más básico de las proteínas, hemos dicho, aminoácidos. Las calorías que provienen de los hidratos de carbono, de los lípidos, ¿no es cierto? Vitaminas y minerales, que se pasa por un catéter central y o periférico. Esta última, por lo regular, está un tanto más diluida para reducir la osmolaridad. ¿Ya? La importancia de esto es que ya se han hecho muchos trabajos a finales del siglo pasado, a mediados del siglo pasado en realidad se han empezado a realizar, en el 60 más o menos. Se pensaba que era difícil, pero clara que se ha ensayado y la primera niña que recibió alimentación parenteral en Filadelfia falleció, ¿no es cierto? Pero después Dudek y colaboradores y el doctor y los franceses también han empezado a mejorar la técnica y actualmente salva vidas, ¿no? Entonces ahí está Stanley Dudek, que justo este año ha fallecido, ¿no es cierto? El profesor Rico ha sido mi profesor, ¿no es cierto? Y el Jonathan Roarts, que también ha sido compañero de Dudek, y ellos han hecho el trabajo en un modelo en perritos de la raza Beagle, han hecho, y han visto que han podido crecer, ¿no? Los dos perritos que han entrado dentro del trabajo. Entonces, la tendencia es actualmente que es cada vez mayor la utilización. Yo siempre alguna vez les digo cómo se está manejando en los hospitales, ¿no es cierto? Había mucho temor cuando recién llegamos, prácticamente como todo, ¿no? Un poco lo raro, lo que es nuevo, siempre causa un poco de temor. Pero actualmente, para nuestra época, ya se utiliza con mucha facilidad y podemos hacer un tratamiento mucho más exacto, ¿no? Y con beneficio del paciente, obviamente. ¿Cuáles son las indicaciones de la alimentación parenteral? Es cuando hay enfermedades inflamatorias. Estas enfermedades inflamatorias que pueden ser terribles, ¿no? Como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la colitis indiferenciada, enterocolitis necrotizante, especialmente en niños, por la falta de una buena oxigenación, o asfixia perinatal relacionada con esto también, las linfangiectasias intestinales, la pancreatitis aguda, hipersecación gástrica, enfermedades del sistema, las periarteritis, ¿no? El sistema, el seno Chonley, enteritis por radiación también, ¿no? En niños, bueno, aquí en realidad cuando nosotros estamos con mucho tiempo ya el paciente no tiene que recibir alimentación
no puede recibir alimentación enteral, entonces ya es un mandatorio utilizar alimentación parenteral actualmente, ¿no? En niños, en patología digestiva neonatal, congénita de las queridas, en gastrosquisis, cuando se viscera, ¿no? Se salen los órganos por la pared abdominal, un falocele que es al lado justo del ombligo, que parece de visceración, cuando el hilio meconial, la sección extensa de intestino, enterocolitis necrotizante otra vez, en niños no, en general, enfermedad de Hirschsprung complicada por alteraciones en los plexos, ¿no? De Meissner y Auerbach, ¿cierto? No hay una buena inervación. Síndrome de obstrucción intestinal crónica, ¿ya? Estas son las indicaciones. En neonatología, prácticamente en forma sistemática se hace en los hospitales bien equipados. En menos de 1.500 gramos se hace la alimentación parenteral. Cuando hay insuficiencia intestinal, enterocolitis necrotizante, enfermedad metabólica, enfermedad hepática terminal, errores congénitos del metabolismo, fibrosis quística, ¿no? Y hematología y oncología, cuando hay fenómenos de radioterapia, quimioterapia, tumores sólidos, leucemias, injerto de médula ósea. No todos estos son indicaciones, ¿no? De alimentación parenteral. Fallo visceral, insuficiencia hepática aguda, insuficiencia renal aguda. Entonces, bien, las indicaciones son bastante fuertes y que ayudan, ¿no? Para que el paciente mantenga con vida. Entonces, la importancia de los hidratos de carbono es el aporte, ¿no? De glucosa, que tiene obviamente su importancia metabólica. Es la fórmula más sencilla, químicamente soluble, ¿no? Que se puede administrar en la alimentación parenteral. Se utiliza es una fuente de energía de rápida utilización. Hay que ver, pero siempre su osmolaridad plasmática, retención hidroelectrolítica que puede haber, como oliguria. No se olviden que estamos pasando buena cantidad de carbonas, ¿no? Estimulación insulínica inapropiada. Aportes excesivos pueden agravar y pueden llegar a una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, no es nomás dar y sin pensar las posibles complicaciones, ¿no? Como les decía, desde acidosis metabólica hasta una hiperesmolaridad y la estimulación inapropiada de la insulina que puede haber, ¿no? Entonces, se ha visto de que la oxidación de la glucosa se produce, ¿no es cierto?, en la síntesis, cuando la glucosa pasa de un umbral, va a formarse mayor cantidad de tejido graso, ¿no es cierto? Y ahí ustedes tienen a la mano izquierda, cuando se pasa mayor cantidad de lípidos, lo ideal es que esté en niños hasta 14 miligramos por kilogramo peso por minuto, ¿no es cierto? Cuando damos más, vean cómo se forma grasa. Y ustedes saben ya que cuando damos mayor hidratos de carbono, se almacena como grasa, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tratarse de controlar adecuadamente y dar a una cantidad de, cuando está en plena alimentación parenteral, hasta 14 miligramos por kilogramo peso por minuto, ¿no? Esto normalmente es en niños, ¿no? En adultos va a ser hasta 5 gramos por kilogramo de peso, nada más, ¿sí? Entonces, hay una capacidad máxima de oxidación y que ya les he dicho que se almacenaría como grasa si es que nos excedemos, ¿no?, en su aporte. Para eso es bueno clasificar nuestros alimentos, ¿no?, que vamos a dar por vía venosa. Ahí tenemos los lípidos, ¿cierto?, que tienen al 10% generalmente vienen, pero para niños se debería utilizar al 20% por la competencia con
con las enzimas que degradan las grasas, ¿no es cierto? Está formado por una fase acuosa, los lípidos, esto por ejemplo, el lipofundín puede ser, por ejemplo. Tiene una fase acuosa que está formada por glicerol, tiene sustancia emulsificante que está formada por fosfátidos, y una fase lipídica que está formada por triglicéridos, ¿no? Y también tenemos fuentes de soya, el omega 6, de cadena media tenemos el aceite de coco, y monoinsaturados tenemos el aceite de oliva, ¿no? Y el omega 3 ya saben, de pescado, ¿cierto? Entonces, esta es una fuente se oxida y se incorpora, ¿no? Se incorpora a las membranas celulares. Por eso tanto se pelea, pero no se entiende bien. Cuando hablamos de receptores a nivel de la neuronutrición también, nos peleamos por estas membranas celulares, ¿no? Para que haya mejor señalización. Almacenamiento se almacena como tejido adiposo. Si hay alteraciones de ácidos grasos esenciales, como el omega 3, ¿no es cierto? Vamos a tener alteraciones de la piel, se va a ir de a poquito despellando, podemos decir, ¿no es cierto? Puede haber incluso caída del cabello, puede haber retardo en el crecimiento, sensibilidad a infecciones, ¿no es cierto? Y estatosis hepática, ¿ya? Porque no hay buen metabolismo, el hígado no está funcionando en este caso adecuadamente, entonces hay un problema de retención de grasas a nivel del hígado, ¿no? Si nosotros esquematizamos esto, es una emulsión lipídica, el microbioma artificial versus el natural, ¿no? Entonces ahí tenemos un glóbulo lipídico de emulsión inyectable, ¿no? Que está formado, en el centro está formado por fosfolípidos y en la periferia está formado por triglicéridos, ¿cierto? Y cuando va entrando al torrente sanguíneo, adquiere apoproteínas, ¿no es cierto? Y de esta manera se va a ir metabolizando las grasas. Felizmente que tenemos a nivel del endotelio una lipasa a nivel del endotelio vascular que permite degradar las grasas. Entonces ahí tenemos una estabilidad del glicerol, que hemos dicho, la base acuosa, ¿no es cierto? Que tiene una base de fosfatos, ¿no es cierto? Y esto permite que entre, ¿no? Que se metabolice más bien. Es así, este es el endotelio, si ustedes ven, es el endotelio del vaso, ¿no es cierto? Esta es la lipoproteína lipasa que se está secretando. Ponemos nosotros las grasitas, la grasa en este caso, entonces adquiere apoproteínas, A2, C3, A3, C3 en este caso, ¿no es cierto? Se va a ir degradando esto y por degradación de la lipoproteína lipasa se va liberando estas apoproteínas C2, C3 y se intercambia con las de alta y de baja densidad, ¿no? Es así como va ingresando al torrente sanguíneo. Algunos reparos que hay que tener en cuanto a la utilización de grasas, las de cadena larga, generalmente son las que necesitan de carnitina palmitiltransferasa para poder ser degradados en la membrana mitocondrial. Y después por beta oxidación, ¿cierto? Formar energía, ¿no es cierto? En cambio, ustedes ven las grasas de cadena media, son las que pasan directamente, ¿no es cierto? Esa es la ventaja, no necesita esta carnitina aciltransferasa. Por eso es la importancia de dar triglicéridos de cadena media dentro de la composición de la alimentación parenteral. Aquí es la entrada de los nutrientes y oxígeno en la membrana celular, cómo entran fácilmente, ¿no? El omega 3 especialmente, ¿no?
Entonces, cuando nosotros preparamos la alimentación parenteral, tenemos que hacer un esquema, ¿no? Pues que ya es una técnica esto, ¿no? Tratando de cubrir el 50% 55% de las calorías totales, como hidratos de carbono. Es la molécula calórica que la vamos a hacer ahora, ¿no? 50, 55, hasta 60 nos pasamos a veces, pero bueno, 50 hidratos de carbono, 35 de lípidos y 15 de proteínas, ¿no? Estos hidratos de carbono. Entonces, hay una cantidad que se requiere. Se empieza de a poquito, en el recién nacido pretérmino, empezamos a 3 hasta 5 miligramos por kilogramo peso por minuto, ¿no es cierto? Después podemos llegar hasta 6 a 7 miligramos, en este caso ya se está cubriendo el requerimiento mínimo, ¿cierto? Que necesita nuestro organismo. En niño hemos dicho hasta 15, 14 miligramos por kilogramo peso por minuto, ¿no? En adulto hasta 5 gramos, no se olvide, ¿no? Aquí les voy a dar un poco más de niños, pero esto se extrapola fácilmente a adultos, ¿no? El aporte es de 6 a 7 miligramos por kilogramo peso por minuto, eso es el basal. Se va aumentando hasta 15 por minuto, ¿no? Ya hemos visto aquí que la oxidación aquí es su límite, entonces se va a almacenar como grasa. ¿Ya? Y en este caso hay que cuidar porque puede haber una infiltración grasa del hígado, ¿no? O sea que la equivalencia es más o menos 0.2 gramos por kilogramo por hora. Bueno, eso se puede hacer, son nada más conversiones, hasta 5 por kilogramo por día, ¿no es cierto? Esto en adultos especialmente. Y en niños, mejor no pasar de 20 gramos, ¿no? Hasta 14 miligramos por kilogramo peso por minuto, hemos dicho, ¿no? Entonces, para eso hay que ir monitorizando que nuestro nivel de glucosa es de menos de 120 miligramos por decilitro. Y después mantener el porcentaje de glucosa. Se asume que la glucosa en orina es negativo, trazas, ¿no? Pero cuando hay más de 180 ya no es peligroso, ¿no? Entonces disminuir la cantidad. Yo me quedaría hasta alrededor de 120, 130 no más, ¿no? Entonces, los incrementos se hacen de a poquito, otra vez 0.1, 0.2. Y no pasar esta cantidad, ¿no? Es el tope máximo que le voy a dar, pero yo les voy a poner como 14 miligramos por kilogramo peso por minuto. Esos son los hidratos de carbono. Es así como se pasa. ¿Ya? Bueno, después un poco de la técnica tal vez podemos comentar, ¿no? Ahora, nosotros manejamos al 20% intralípido, que es decía, ¿no? Pero están saliendo nuevas generaciones que son el SMOF, de alimentación parenteral, ¿no? El SMOF que está formado por aceite de soya, por monoinsaturados, aceite de oliva y fish y F de pescado, ¿no? Aceite de pescado. Ahí está el SMOF lipid. Tiene 30% de soya, es los poliinsaturados, ¿no? Toda buena cantidad. De cadena media 30%, el aceite de oliva 25%, ¿no? Y el pescado 15%. ¿Ya? Entonces, es así como está esta composición de esta nueva generación de alimentación parenteral, ¿ya? Poliinsaturados de cadena media, del aceite de oliva y el pescado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Ya hemos hablado cuando hemos hablado de alimentación en
en la inmunidad, ¿no es cierto? Entonces, ese aceite de pescado es que produce el ácido graso eicosapentaenoico, ¿no? Y el ácido graso glucosa hexaenoico, ¿no? Entonces, este tiene baja inflamación, tiene buena actividad antioxidante, entonces bajan los fitoesteroles y mejora el flujo de la bilis, ¿no? Esto. Y el aceite vegetal, el ácido araquidónico en este caso, más bien es al contrario, ¿no? Este aumenta la inflamación, no tiene poder antioxidante, fitoesteroles aún puede aumentar, ¿no es cierto? Y disminuir el flujo de bilis, ¿no? Por eso es que tenemos que tratar de dar más de origen ya de pescado, ¿no? No se van a olvidar de esto. Entonces, estas emulsiones puede ser una emulsión, una mezcla de agua con grasa, eso es, al 10%, al 20%, pero agua con grasa es, ¿cierto? Y aquí está cómo se puede formar una fase de crema. Hasta esta fase de crema se moviliza y no hay problema, puede seguir utilizándose. Pero cuando ya hay agregación, ¿no?, las grasas, ya tenemos problemas de complicaciones. Entonces, ya hay una fase de coalescencia que puede romperse ¿no? Se forma como una nata, ¿no? Con diferentes capas. Entonces, en este caso ya hay que desechar estos lípidos, ¿no? Entonces, el problema es de que, como es una carga de lípidos que se utiliza, puede haber un momento que se añade a nivel del sistema retículo endotelial una cantidad de lípidos y bloquea el funcionamiento en general, ¿no? Entonces, puede haber un efecto de la capacidad de difusión de oxígeno por los pulmones, ¿no es cierto? Compiten las grasas y la bilirrubina por los sitios de unión, ¿cierto? La grasa necesita proteínas, la bilirrubina también necesita, ¿no es cierto? Entonces, hay que considerar esto cuando estamos administrando alimentación parenteral. Puede haber trombopenia, un síndrome de activación de macrófagos, y hay un intercambio lento, ¿no?, gaseoso. Es decir, las dosis lípidos en casos de, podemos dar muchos lípidos cuando hay sepsis, ¿no? Cuando hay síndrome de dificultad respiratoria, cuando hay trombocitopenia, cuando hay hiperbilirrubinemia. Si los triglicéridos son más de 100 miligramos, añadir pequeñas cantidades para aporte de ácidos grasos, ¿no?, es esencial. ¿Ya? Entonces, esas son consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando estamos en la plena alimentación parenteral. El aporte de lípidos se da 0.5 gramos por kilogramo peso por día, ¿no? De poquito se va dando. 0.5 y se puede llevar a dosis hasta de 3 gramos por kilogramo por día, ¿no? En el cambio, en el adulto se puede empezar 0.5 y hasta 1 gramo damos por kilo peso. ¿Bien? En la de niños podemos dar hasta un máximo hasta 3 gramos por kilogramo peso por día. Y ver hasta dónde va aumentando los triglicéridos. Monitorizar. Puede mantener menos de 150, se puede mantener 150, 170, más o menos se puede mantener y después, pero ya tratar de disminuir, ¿no?, el aporte de lípidos. Entonces, la estabilidad de la emulsión lipídica, cuando se utiliza más bien los electrolitos clásicos, el sodio, el potasio, generalmente no hay problema, son bien toleradas.
¿no? La alimentación para empeorar. Calcio y magnesio pueden neutralizar la carga negativa de los glóbulos, ¿no? De las grasitas. Hay que tener cuidado con esto. El aluminio tiene fuerte poder neutralizante y genera alto riesgo de inestabilidad de la emulsión. El pH normalmente tiene que ser más alcalino, ¿no? de las mezclas. Alrededor de 6 generalmente se consigue. Un pH bajo disminuye la estabilidad para bajar el potencial superficial del globo. Un pH alto no se considera crucial para la estabilidad. ¿Ya? Acidosis. La acidosis, eso es lo que hay que cuidar. Altas concentraciones de glucosa son peligrosas para la estabilidad de la emulsión, cuando la acidez puede neutralizar el potencial superficial del glóbulo graso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es necesario considerar por la estabilidad misma, ¿no? de las grasitas. El aporte de glucosa también que hemos dicho, ¿no? Bueno, eso son las grasas. Ahora nos pasamos a los aminoácidos. Los aminoácidos, así como tales, son de alto valor, ¿no es cierto? Podemos clasificarlos en esenciales y en semiesenciales. Aminoácidos de cadena ramificada, los aromáticos, como la fenilalanina, tirosina, azufrados, metionina, cisteína, taurina, otros aminoácidos, treonina, lisina, histidina, triptófano, los dicarboxílicos como ácido aspartico, el glutámico, el ciclo de la urea, la ornitina, la citrulina, la arginina, otros no esenciales, la prolina, la glicina, la serina, ¿no? Entonces, ustedes ven lo que se trata de dar los 22 aminoácidos que debe entrar a nuestro organismo, ¿no? Entonces, para eso hay que saber de que sí tenemos que dar una variedad de aminoácidos, ¿no? Y hay una fórmula Fischer en que los aminoácidos aromáticos con los de cadena ramificada tienen una relación, ¿no? Para poder mejorar el aporte nutricional. Entonces, el aporte en situaciones especiales hay que tener cuidado. Por ejemplo, la cisteína no sintetizan bien los niños especialmente, ¿no? Y no debe adicionar si el pH es menos de 7.28, ¿ya? Puede producir acidosis metabólica. Ese es el problema de uno de estos aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos por insuficiencia hepática se deben usar cuando existe y se da hiperamionemia, ¿ya? En caso de insuficiencia renal, los aminoácidos se usarán con precaución dependiendo de la amionemia, ¿no? Electrolitos y el equilibrio ácido-base. No se verá pasando 1 gramo por kilogramo por día. Entonces, esto es lo que hay que considerar cuando hay un problema de insuficiencia renal, ¿no? Entonces, el aporte nitrogenado representa el 10% del aporte calórico total. Tiene como misión mejorar el balance nitrogenado, ¿no? Nunca debe utilizarse como aporte energético. Las proteínas, estamos hablando en este caso de las proteínas, ¿no? La dosis inicial es de 0.5, igual que las grasas, si ustedes no se olvidan, por kilogramo por día, ¿no es cierto? Y después ir incrementando hasta llegar a 2.5 gramos, ¿no? Y en el adulto hasta 1 gramo, ¿no? Hasta un 0.5 y a 1 gramo podemos dar por kilo peso. De proteínas, ¿no? 0.8 o 1 gramo por kilo peso, mejor redondear, ¿no? Si es pregunta de examen,
Entonces van a ser 1 gramo por kilogramo de peso, ¿no? Las proteínas. Máximo 3 gramos, esto en niños, ¿no? De aminoácidos por kilogramo por día. Sí, y esto hay que relacionar bien con el nitrógeno, ¿no? Entonces, 6.25 gramos de proteína nos da 1 gramo de nitrógeno normalmente. Este gramo de nitrógeno da 100 a 150 calorías no proteicas. Esa es la relación, 1 gramo por 100 a 150 calorías no proteicas. ¿Bien? En caso de estrés severo, 1 gramo de nitrógeno es 80 calorías no proteicas, ¿no? Entonces, la que intoxica la mionemia, cuando es 18,72 se puede seguir dando. Cuando es menos de 150, casi igual que las grasas, si ustedes quieren comparar un poquito, comenzar un poco a incrementar la cantidad de proteínas, y cuando es más de 150 ya disminuye. Mejor estar atentos a que no se exceda el aporte de proteínas, ¿no? Estamos hablando de proteínas. La dosis máxima, 0 puntos en adultos, hemos dicho hasta 1 gramito, ¿no es cierto? En niños hasta 3 gramos por kilogramo por día. Ahí está, las consideraciones generales que deben tener para alimentación parenteral. Ahora ya se vuelve como una técnica accesible, ¿no? Antes era difícil, pero por la falta de conocimiento, ¿no? Además que hay ahora facilidad de preparación, ¿no? Esta es una campana de flujo laminar, ¿no es cierto? Que se mantiene suspendidas las partículas que pueden contaminar la alimentación parenteral. Bueno, una media hora más o menos se prende antes para descontaminar. Y después ya se puede preparar así, ¿no? Sin mucho problema, ¿no? El acceso vascular es sumamente importante porque depende de esto el éxito, ¿no? No siempre es fácil. Entonces, hay que cuidar como oro, el capital venoso, se dice, ¿no? Que hay que cuidar. Y cuando ustedes ya están trabajando, tienen que tratar de que esto no suceda, ¿no? No se pierdan venas fácilmente. A veces no hay cuidado de enfermería, no hay muchas cosas que pasan en nuestro medio que no es tan fácil mantener la vía permeable, ¿no? Generalmente, si se puede hacer por vía periférica, bueno, lo podemos hacer, pero eso es solamente por término de una semana, un poquito más, a 10 días puede ser, ¿no? En forma temporal. Pues se utiliza otra vía de acceso, generalmente la subclavia o la yugular interna, o la femoral también, ¿no? Y se puede, en pacientes de más de 5 añitos, si se puede mantener con vida. Bueno, yo he tenido la suerte, no sé si es suerte porque es sufrimiento para los pacientes, pero es hasta más o menos unos 20 años, 25 años, están todavía con su alimentación parenteral, ¿no? En patologías graves. Entonces, fístulas arteriovenosas se hacen, arteria renal con la vena radial, arteria humeral con la vena basílica, ¿no? Son 2 tipos de fístulas que se puede hacer para fácilmente canalizar y poder administrar alimentación parenteral, ¿no? Aquí les muestro las diferentes técnicas de alimentación. No vamos a llevarla entera porque no está en el programa. Esta nutrición parenteral total, esta es la periférica, ¿no? La parcial. Las diferentes vías de acceso para poder administrar la alimentación vía enteral, ¿no? Que puede llegarse hasta duodeno, yeyuno, ¿ya? Entonces, se han ideado para no contaminar la alimentación filtros, ¿no? Pero bueno, si uno hace con un cuidado necesario,
que no es tan fácil. Fácil es hablar, ¿no? Pero hay muchos contratiempos a veces en los hospitales y ahora que no hay mucho personal y demás, ¿no? Entonces se pueden utilizar para mezclas ternarias. Ternarias son las que tienen toda la alimentación parenteral, es decir, tienen la base acuosa que está formado por hidrato de carbono, que está formado por minerales, ¿no es cierto? Que está formado por aminoácidos. Todo lo cristalino es la base acuosa, ¿no es cierto? La mezcla binaria. Y la fase ternaria es cuando le aumentamos grasa a esto, ¿ya? Ahí se llama mezcla ternaria, se llama eso. O 3 en 1 también. Entonces, con mucho cuidado manejar los catéteres, no manipular, saber bien las diferentes direcciones, ¿no es cierto? A veces las enfermeras, bueno, manipulan exageradamente. Entonces, se puede contaminar, por eso es el riesgo altísimo, ¿no? No es fácil hacer la alimentación parenteral cuando no hay las condiciones necesarias, ¿no? La bolsa se puede contaminar generalmente por enterobacterias o pseudomonas, Bacillus sp. Después tenemos a nivel de las conexiones por estafilococo coagulasa negativa, estafilococo dorado, las levaduras, las pseudomonas, las enterobacterias, ¿cierto? Y a nivel ya dentro de los vasos están las enterobacterias, el estreptococo del grupo B, ¿no? Que puede complicarse. Entonces, ahí están algunos mangos que se han hecho, o más bien técnicas que se han hecho para poder colocar, ¿no es cierto?, que se pone a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Como hay que hacer ecografía también para ver que no está entrando hacia otra parte a nivel cardíaco. Y tiene que haber una parte donde no se manipula por nada, tiene que ser subcutáneo, ¿no es cierto? Y después de estas recién, cuando ya sale el catéter, recién se puede cuidar, ¿no? Pero lo demás no se toca. Esto con la finalidad de no contaminar la alimentación parenteral. Entonces, de a poquito, la cantidad que hemos hecho, vamos dando por palés, no se puede dar bruscamente si la administración ya, ¿no? Una cuarta parte primero de lo que se ha preparado, después la mitad, después la cantidad total que se ha recomendado y después se baja otra vez, ¿no es cierto?, hasta poder retirar. Nunca hay que hacer demostraciones porque si estamos dando un exceso de glucosa, fácilmente el paciente se puede hacer un desequilibrio electrolítico o puede hacer acidosis, ¿no? Entonces, no es nomás poner y después sacar. Hay que hacer de a poquito el ingreso, mantener una dosis constante y después de a poquito ir descendiendo para hasta retirar la alimentación parenteral. Muchas veces se ha exagerado, ¿no? Se ha empezado a dar sin mucho cuidado y se ha producido síndromes de alimentación. Esto se caracteriza por alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Exceso de vitaminas y del metabolismo intermedio, con complicaciones, ¿no? Que puede ser, o sea, que para los niños en general, ¿no? En estos niños desnutridos se han encontrado esto. Y puede haber alteraciones a nivel del fósforo, del potasio, del magnesio, de la vitamina B1, ¿no? Que se entran a la célula, ¿no? Y podemos provocar complicaciones más bien. Bien. Ese es el síndrome de alimentación, ¿no? Hiperfosforemia, hiperpotasemia, hipermagnesemia, síndrome de realimentación. Entonces, controlamos para que esté bien nuestro paciente cada 3 horas, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, débito de la bomba, verificación de la línea.
Cada 8 horas vemos el volumen, su densidad, el pH, la glucosa, proteinuria, pérdidas digestivas. Cada 12 horas controlamos el peso y cada semana una antropometría general. Se traten de hacer siempre antropometría, ¿no? En la parte bioquímica tenemos que, es la parte clínica, ¿no? A sacar muestras de sangre todos los días hasta el día 10 y luego 2 veces por semana. Pero medir, miren, todo esto tiene que ser ionograma, sangre, orina, glicemia cada semana. Calcemia, magnesemia. En nuestro medio no tenemos muchos recursos, ¿no? Pero lo que se puede hay que controlar, ¿no? Calcemia, magnesemia, fosfemia, hematocrito, proteinemia. Todito esto hay que dosificar cada 2 semanas. La normalización de la fórmula sanguínea, las plaquetas, la homeostasis, las transaminasas, ¿no? Las bilirrubinas, fosfatasa alcalina, la calciuria, la fosfaturia cada 24 horas. El control debía ser así estricto. Pero no hay que olvidarse que estamos eliminando el eje intestinal, ¿no es cierto? El hígado no está funcionando. Entonces, sí hay muchos nutrientes que están en la circulación. Y además que no llega al intestino, ¿no? Y esto puede producir exceso de calorías, ¿no? Y puede aumentar la esteatosis a nivel hígado, ¿no? Puede impedimento de la secreción de triglicéridos, ¿no? Aportes inadecuados que ayudan también, ¿no? A la estatosis hepática, ¿no es cierto? Y si no está maduro como en el niño pequeñito, hay inmadurez, entonces el sistema bilioexcretor no se retiene a nivel de las vías biliares por forma colestasis, ¿no? Y ahí el patrón aminoácidico puede ser anormal también, hay sobrecrecimiento bacteriano y translocación, ¿no? Es peligroso todo esto. Sobrecarga de los lípidos, en general, como puede haber, y una concentración vesicular dificultosa, ¿no? Y se forma barro biliar, ¿no es cierto? O sea, aparte de aumentar grasa al hígado, se estanca y se forma barro biliar más, ¿no es cierto? Por eso es que es mucho cuidado para la administración, ¿ya? Otras complicaciones al colocar, para poner un marco general, como es nada más una inducción que se les da a ustedes, entonces hay que cuidar que no haya neumotórax, hemotórax, quilotórax, se puede, hasta los vasos linfáticos se puede dañar, ¿no? Alteraciones metabólicas, ¿no? Puede haber hipoglicemia, hiperglicemia, hiperamionemia, acidosis, ¿no? Puede haber sobrecarga de lípidos y se caracteriza por fiebre, dolor abdominal, anemia, trombocitopenia, ictericia, patos, plenomegalia, hasta una coagulación intravascular diseminada. O sea, no es nomás dar así las grasas como a libre mano, ¿no? Hiponatremia, hiperpotasemia, hipopotasemia también puede haber, coma hiperosmolar. Hemos visto en el síndrome de sobrecarga que puede haber, ¿no? Alteraciones en el fósforo también. Pero también controlar el calcio, el fósforo, la hiperfosfatemia y la hipomagnesemia, ¿no? Entonces, los oligoelementos también se puede dar en exceso, hay que cuidar mucho. Puede haber, hemos dicho, cálculos, puede haber esteatosis, puede haber colestasis y llegar directamente a fibrosis, ¿no es cierto? Este es el gran problema de la alimentación parenteral, la fibrosis. Y hay que hacer en pacientes crónicos, hay que hacerles trasplante hepático, ¿no? O sea que puede haber una osteopenia difusa relacionadas con el catéter, ¿no? Entonces esto. Ahora hacemos un ejemplo. No sé si tienen preguntas hasta aquí.
voy a seguir. Entonces tenemos un niño con 10 kilos, ¿no es cierto?, que le vamos a dar, pues sus requerimientos son, según la fórmula de Horiday y Segar, a 100 cc por kilogramo, ¿no es cierto?, por 10 son 1000. Las calorías casi son las mismas, ¿no? Son 1000 calorías también que vamos a dar, ¿ya? Entonces hacemos nuestro cuadrito, esto lo estamos, porque ustedes utilizan esto, ¿no? Y a veces, como les digo, ustedes ayudan bastante en los hospitales y entonces tienen que tener su esquemita de manejo, ¿no? Entonces ahí vamos a dar la glucosa al 50%, vamos a dar al tope la alimentación para entrar, ¿ya? Entonces, nuestros elementos van a ser la glucosa al 50%, que se puede dar la glucosa al 20%, eso es para elegir, dependiendo cómo vamos a administrar. Aminoácidos al 10% vamos a darle, lípidos al 10%, el sodio, el potasio, el magnesio, calcio, ¿ya? Vitaminas, oligoelementos, agua destilada, ¿no? Y vamos a calcular la cantidad total, ¿ya? Yo les voy a dar todo esto de una vez. Antes me quedaba multiplicar con ustedes, pero ahora lo vamos a hacer directamente, ¿ya? Entonces, la glucosa, hemos dicho, nuestra cantidad máxima es 14 gramos por kilo peso, es un niño, ¿no? De 10, hemos dicho de un añito, ¿no? Con 10 kilogramos. Con 10 kilogramos. Vamos a darle a 15, si pesa 10, son 150 gramitos, ¿no es cierto? Si ustedes sacan la concentración en volumen, sabemos que en cada 100 hay 50 gramos de glucosa. 150 gramos darán 300 cc de volumen. O sea, cada 100 cc son 50, ¿no? 150 sería 300 cc de volumen. Si multiplicamos esto, si multiplicamos la cantidad de calorías que tiene un gramo de glucosa, da 4, ¿no? 4 calorías por 150. 4 por 150 son 600 calorías. Ya hemos hecho la glucosita, ¿no? Aminoácidos, vamos a dar a 3 también. 3 por 10 son 30 gramitos. Cada 100 hay 10. En 30 habrá 300 cc, ¿cierto? Así es sencillito, si se ve. Entonces eso les preguntan en el examen. Espero que lo puedan hacer, ¿no? Es cuestión de ejercitarse un poco en la casa y se acabó. ¿Cierto? 1 gramo de aminoácidos da 4 calorías también, ¿no es cierto? 4 por 30 son 120 calorías que estamos dando aquí. Los lípidos, los que tenemos aquí son al 10%. También hemos dicho 3 gramos damos, ¿no? 3 por 10 son 30 gramos. En 100 cc hay 10 gramos. ¿En cuántos cc habrá en 30 gramos? 300 cc, ¿no es cierto? Si multiplicamos 1 gramo de grasita nos da 9 calorías. 9 por 30 son 270 calorías, ¿no? Y esto es aminoácidos, 1 gramo nos da 4 calorías, hemos dicho 120. Ya está nuestra distribución calórica, si se dan cuenta. El sodio, podemos dar, en este caso hemos dado 3. Ampollitas de sodio vienen 27 equivalentes por ampolla de 10 cc. Estoy dando 30, son 8 cc nomás. Bien. El potasio, estamos dando 3 también. Vamos a dar a 3 por kilo peso, son 30.000 equivalentes. El potasio tiene 27.000 equivalentes. El sodio, hemos dicho, 35, ¿no es cierto? El potasio tiene 27.000 equivalentes. Entonces vamos a dar 12 cc nada más. Ustedes hacen la reglita de 3, por favor, ¿ya? El magnesio, en este caso estamos dando a 5. En este caso hemos dado entre 5 a 7 hasta 30. Este niño tiene
10 kilitos, ¿no? Hemos dado a 7 por kilo peso, o sea, 70 miligramos nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el magnesio? El magnesio, esto retenga un poquito, y el calcio vienen al 10%. O sea que 10 gramitos hay en 100 cc, ¿no? 100 miligramitos será un cc. Ustedes después se arreglan porque, bueno, es una cosa mecánica nomás, ¿no? Entonces, en este caso, son 70 miligramos nomás, son 0,7 cc. Si 100 hemos dicho que tiene un cc, 70 va a ser 0,7 cc. ¿Ya? El calcio, a 100 estamos dando, por 10 son 1000 miligramos. Hemos dicho un cc da, un cc da 100 miligramos, ¿cierto? Hemos dicho eso. Entonces, nosotros le estamos dando 1000 miligramos. Es decir, le vamos a dar 10 cc. ¿Ya? Las vitaminas, vamos a dar a 5 cc. Y los oligoelementos damos a 0,2 cc por kilo peso. ¿Ya? Ahora sumamos, vamos a ver si tenemos, vamos a hacer su distribución calórica. Esta es su distribución calórica. Aquí vamos a hacer su distribución calórica. A ver si suman esto, ¿cuánto es? Por lo menos sumen estos chicos. 100 más 120 más 270, ¿cuánto es? ¿Pueden sumar? Jóvenes, ¿pueden sumar? ¿Hay nadie? 100 más 120. 490, doctor. ¿Cuánto sale? 490. 890. 490. 490 salen las calorías, ¿no es cierto? En total, 490. Entonces, ¿cuánto le estamos dando de glucosa? 490 calorías, ¿no? ¿Cuánto es 600? Pues 600 calorías, ¿cuánto será? 490 es el 100%. 600, ¿cuánto es? 600 por 100 dividido entre 400. ¿No da? Utilicen pues, jóvenes, 122.4. 122.4. No es muy. 600 calorías lo que estamos dando como glucosa, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso el porcentaje? Porque ustedes han sacado, no son pues 490. 600 más 120 son 720. 720 más 200, no ha sumado bien, niña. ¿Por qué lo ha hecho así? Son 600 que estás recibiendo. Más 120. Más 270. 990 estás dando. 990 calorías estamos dando. Así me dijo, los 990. Sí, doctor, 900, está bien. Un dato le escuché mal al sumar. pero no presume, pues, ¿cómo va a poder sumar, niña? Y los 990 son 100, ¿no? ¿Y 600 cuánto será? 600 por 990 dividido entre 100, ¿cuánto sale? Ayuden, pues, joven, el otro también. Pues.
Para nada, soy chévere. ¿Cuánto? No me voy a mover si ustedes no hacen. ¿Cuándo me puedes? 990 es el 100%. 600, ¿cuánto es? 600 por 990 dividido entre 100. Así quieren ser médicos jóvenes. 5.940. Tanto. No sé qué dónde está. Me va a tener que hacer. Son 990, ¿no? 990 son el 100%. 600 por 990 dividido entre 100. $60 sale, 60% sale. Se están sacando su molécula calórica. Su molécula calórica hemos dicho 60 a 55, 60% de hidratos de carbono. Proteínas 15%, ¿no? Y grasas 30, 35. 60% sale ahí. Ahora el otro, los aminoácidos, ¿cuánto le estamos dando? 900, ¿no ve? Voy a tener que hacérselo. 900 es el 100%, 120%. Vamos a ver. Si ustedes no sacan eso, ¿cómo van a hacer? 12% es de proteínas, está bien. Y de 270, 270. Los aplazaría, chicos, honestamente. Todos colgados. 990 son 100, 270%. Es que es todo facilito de ustedes les gusta. La universidad los está matando, chicos. 27% tiene. O sea, su distribución es 60% de hidratos de carbono, 12% de proteínas y 27% de lípidos. Eso quería que hagan. Nada más. Entonces, suma estos son 990. A ver, sumen esto. ¿Cuánto es? 300 más 300 son 600, 900. 920, 930, 935.7. Sumen por lo menos esto. A ver, chicos. ¿Han sumado? Aquí sale 990, hemos dicho, ¿no? Aquí, ¿cuánto sale? 369. 920, 930, 935, 935.7. ¿No es cierto? Sale su volumen. Ahora, 935.7 menos 990, ¿cuánto sale? $300, 600. ¿Nada?
Ayuden pues. 990 menos 935.7. ¿Cuánto sale? 54.3. Ya, esto es un poquito, nos ha variado, eso 52.3 es en realidad. Si usted le suma bien esto, 52.3. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos hemos quedado con 990 calorías, ¿no es cierto? Y aquí nos ha faltado agua. Entonces, le mantenemos agua para poder completar la alimentación parenteral. ¿Han entendido? Bueno, no creo que hayan entendido. Bueno, van a repasar, pero eso es en su casita, pues, ¿no? Entonces, aparte hay que sacar un gramo de glucosa da 6 miliosmoles, un gramo de lípidos da 3 miliosmoles y un gramo de aminoácidos da 7 miliosmoles. ¿Ya? Entonces, calculamos la osmolaridad. Si hemos dicho que le estamos dando 150 gramos de glucosa, por 6 son 900 miliosmoles, es hartito, ¿no? Lípidos, hemos dicho que tolera máximo la vía venosa en niños hasta 500 milosmoles, en adultos hasta 900 milosmoles tolera la vena. Para eso se hace eso. Los lípidos a 30, ¿no? 30 por 3 son 90, ¿cierto? Su osmolaridad. Y aminoácidos 30 por 7, que aminoácidos 7 su osmolaridad, 30 estamos pasando de aminoácidos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Están 30 de aminoácidos. Perdón, 30 gramos. Con eso estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, total son 1200 moles. Esto poniendo catéter central va a tolerar sin problema. ¿Ya? Ahí está, la alimentación parenteral preparada. Lo que ustedes hacen, agarran primero la glucosita, ¿no es cierto? Le ponen los electrolitos, después de poquito ponen los aminoácidos y al último van a poner las vitaminas, ¿ya? Eso es. Esa es una magia de lo que ustedes pueden hacer en la alimentación parenteral. No les voy a decir pregúntenme porque no van a preguntar. Nos quedaremos ahí, jóvenes. ¿Ya? A no ser que alguien quiere preguntar algo. ¿Ya? Nos quedamos ahí, ¿ya? Bueno, buenas noches. Hasta luego.